¿Qué es el transporte? Es fácil entender lo que es el transporte. Transporte es una actividad económica, o sea, se gana dinero con ella. Una actividad económica que mueve, que traslada de un sitio a otro, a personas y a mercancías. Eso es el transporte. El transporte es una actividad económica súper importante. ¿Por qué tan importante? Porque sin transporte no se pueden hacer muchas otras actividades económicas. Sin transporte no hay turismo, sin transporte no hay comercio, el transporte permite también las migraciones y en general del transporte depende nuestra vida diaria, ya que cada vez está más separado el sitio donde vivimos del sitio donde trabajamos, donde estudiamos, donde nos divertimos, y llamamos movimientos pendulares, commute en inglés, al transporte diario, rutinario, para ir a trabajar o al cine o a lo que sea. Un transporte que no es un viaje, sino un trayecto corto y que se repite casi diariamente. Bueno, pues ya sabemos lo que es el transporte. Ahora, ¿iríais en bicicleta desde España hasta Nueva York? No es lo ideal. Así que dependiendo de la distancia, es mejor usar un tipo de transporte u otro. ¿Transportaríais carbón en un coche? No. Así que dependiendo de la distancia, es mejor usar un tipo de transporte u otro. Por tanto, hay muchos tipos de transporte. Vamos a irlos viendo uno por uno. Pero antes de entrar uno a uno, una cosa general que vale para todos los transportes es que los transportes son cada vez más rápidos, más seguros, o sea, con menos accidentes, y más baratos. Eso en general a todos. El transporte aéreo es el avión. ¿Cuándo es mejor usar un avión? El avión es el más adecuado sobre todo para transportar personas a grandes distancias y también para transportar mercancías ligeras, que pesan poco, o que se estropean rápido, o sea, que son perecederas, o que sean muy valiosas. ¿Por qué conviene el avión para personas lejos y para mercancías valiosas, perecederas y o ligeras? Porque el avión es rápido, es el tipo de transporte más rápido que hay. Pero es caro. Mantener un avión y su combustible cuesta dinero. Y además hay que construir aeropuertos, o sea, infraestructuras que son caras. De todos modos, en los últimos años se han desarrollado compañías low cost, que son más baratas porque dan menos servicio a la gente que viaja y entonces ahorran mucho. Bueno, además del transporte aéreo, está el transporte marítimo, en barcos, que puede ser por ríos, o sea, fluvial, o puede ser por mar, es decir, transporte oceánico. ¿Cuándo vamos en barcos? Vamos a ver. Para mercancía, los barcos convienen cuando es un transporte lejos, para larga distancia. Y necesito que sea un transporte barato, a bajo precio, porque son mercancías pesadas o peligrosas, ya sean graneles sólidos, a granel significa que va suelto, por ejemplo el carbón, o también graneles líquidos, por ejemplo el petróleo, o mercancía en contenedores, que no va suelta, no va a granel. La cosa es que sean toneladas de mercancía, claro, eso no lo vas a llevar en un avión, y que sea lejano, que ya no conviene en camiones tampoco. En cuanto a transportar personas, el barco es que es lento, por lo que apenas se usa para transportar personas, salvo por diversión, o sea, cruceros de placer, que el objetivo no es en verdad ir de un sitio a otro, sino disfrutar del barco. O para conectar islas, estrechos, es decir, un viaje corto, diario. Estos son los ferries, que la gente se puede subir al barco incluso con el coche. Bueno, pues ya tenemos transporte por agua, por aire y ahora nos falta transporte terrestre, por tierra. Por tierra hay muchos tipos de transporte, pero nos vamos a centrar en los dos más importantes, el tren y el coche. Y vamos a empezar por el coche. El transporte por carretera. El transporte por carretera es el más usado para transportar personas
en coches y mercancía en camiones a media y corta distancia. ¿Por qué? Porque sus redes son las más densas. O sea, llegan a todos los núcleos de población, por pequeños que sean. Hasta el pueblo más pequeño. El pueblo más pequeño no tendrá aeropuerto o no tendrá estación de tren, pero seguro que llega a una carretera. Ya sea autovía, ya sea carretera secundaria. Pero claro, por esto mismo, porque es el más usado, hay atasco. Especialmente las carreteras están más congestionadas, más atascadas en las grandes ciudades. Pero por tierra también hemos dicho que está el ferrocarril, el tren. El tren transporta personas y mercancías pesadas a grandes distancias. Sobre todo para personas, se han desarrollado los trenes de alta velocidad. El AVE en España, que se pone a 310 km por hora. Pero claro, el AVE no es barato ni todas las ciudades lo tienen. Vamos a recuperar esta foto. Aquí, en un mismo viaje, en un mismo transporte, veis que se va en coche y en barco. Pues eso se llama intermodalidad. O sea, la intermodalidad consiste en combinar varios medios de transporte en un mismo viaje. Entonces tiene que haber sitios donde se hace el cambio de un transporte a otro. Esto se llama puntos de ruptura de carga. Los puntos de ruptura de carga son lugares donde se cambia el tipo de transporte. Todas las carreteras juntas forman una red de carreteras. Todas las vías del tren juntas forman una red ferroviaria. Son redes de transporte. Las redes de transporte son ejes que unen varios puntos de un territorio al modo de una malla, de una red. Los puntos donde se une la red son los nudos de transporte. O sea, los nudos de transporte son los lugares centrales de entrada y salida, es decir, las grandes ciudades. Hay varios tipos de redes de transporte. Mirad los ferrocarriles en España. Más o menos siempre se juntan en el centro, en Madrid. O sea, puedes ir prácticamente desde cualquier sitio a otro. Por ejemplo, desde Cáceres hasta Salamanca. Pero no siempre puedes ir por el camino más corto, sino que tiene que ser pasando por Madrid. Pues este tipo de redes es una red centralizada. La red centralizada es típico de dictadura, de países que lo quieren controlar todo, y entonces quieren que todo pase por la capital, que es donde está el dictador. España no es una dictadura, pero su red de carreteras y de trenes, las dos, se hicieron cuando sí lo era. Luego hay otros países como este, que es una red incompleta. O sea, mirad, deja sitios sin comunicar. Esta red es una red inconexa. Es típica de países pobres. Entonces las carreteras y los trenes unen los sitios de interés. O sea, la capital del país, las minas, y luego otros sitios más pobres se quedan aislados, incomunicados. Y luego, en tercer lugar, está la red completa. O sea, que une más o menos todos los sitios de la manera más corta. En general, los países ricos son los que tienen estas redes de transporte más densas.